O sea, sí parece un circo. Uh-huh. O sea, tenemos a candidatos como el Alfredo Adame, güey. O sea, güeyes así. Es más, hasta Kiko, güey. De hecho... O sea, no mames, güey. Ajá. Buenas tardes, nos encontramos aquí en el podcast Líbranos del Bien. Aquí nos encontramos su servidor Enrique Godínez y mi compañero Leonardo Baquier. Y aquí esta vez nos acompañan de vuelta nuestros invitados que ya Trejo, Carlos Robles, que ya los hemos tenido así es, anteriormente en este segmento donde vamos a estar comentando sobre política, ya sea de índole nacional o internacional. Para este episodio tenemos varios temas. Unos van a ser poquito conforme a lo que está pasando en Medio Oriente. También vamos a hablar sobre los primeros 100 días de Joe Biden en su administración. Y después nos vamos a pasar a lo que está pasando en México con las elecciones, con lo que está sucediendo con ya sean los homicidios que se han registrado con los candidatos, las anulaciones de candidaturas porque no han presentado gastos de pre-campaña y lo que sucedió recientemente en la Ciudad de México con la caída de la línea 12 del metro. Si quieres, podemos ir empezando con los 100 días de Biden para más o menos como que dar un resumen debido a que pues ya son más de los 100 días, o sea, ya pasaron. Pero por ejemplo, ¿cómo vieron los primeros 100 días de Joe Biden? ¿Creen que cumplió la expectativa, tal vez no como de decir Joe Biden es un buen presidente, pero sí está superando lo que fue el desastre de la administración de Trump, está tratando de arreglar las cosas un poquito, o si superó expectativas para tal vez decir, está dando una buena administración, se viene unos buenos 4 años de Estados Unidos, y si eso le puede ayudar a lo mejor para una reelección. Porque bueno, igual comparándolo con Trump, pues está ese ángulo, pero también en sí como presidente, o sea, independientemente de la comparación, ¿qué tan buen papel está haciendo Joe Biden? Pues no sé. Pues mira, yo por ejemplo, yo creo que todavía, como no es un año muy normal, bueno, no el año, no es la época no es muy normal como para hacer comparaciones. A lo mejor aquí la única comparación que podríamos hacer en cierta forma justa con lo de Donald Trump es lo del último periodo que fue con la pandemia de Donald Trump, que fue pues, desastroso. Y ahora ya con Joe Biden entrando luego con una inyección millonaria y vacunas, yo creo que eso era la prioridad de un nuevo gobierno que va entrando en una crisis sanitaria y lo hicieron bien. Entonces, si de esta forma empiezan también a reaccionar en otros asuntos, pues yo creo que puede ser unos buenos años para la administración en Estados Unidos. Pues de hecho, yo pienso que la maximización de la distribución de las vacunas contra el COVID yo creo que ha sido hasta ahorita su mayor logro. Sí, y era obligado, o sea, sí. Tampoco es como que, o sea, algo que no haya tenido que hacer cualquier otro candidato que haya ganado la presidencia. Y lo importante es que él se fijó una meta de una cantidad de personas vacunadas y ha estado logrando los mismos números que él ha prometido. Bueno, pero también hay un problema y es la crisis migratoria. Con él subió bastantísimo la cantidad de refugiados que llegan a Estados Unidos, que le da un poquito de... le afecta, ¿no? O sea, pues la cantidad de personas que están llegando otra vez acá, la crisis migratoria que está pasando en Estados Unidos. Entonces sí se nota que tuvo un problema ahí, como no sé si de logística, pero pues sí ha habido problemas también. O sea, sí ha sido un gran logro lo de la vacunación, pero también tiene problemas con esto de la crisis migratoria. Que de hecho los republicanos es lo que más están señalando, ¿verdad? Uh-huh. Pero por ejemplo, eso de la cuestión migratoria, ¿qué tanto se debe a los mismos cambios que ha estado realizando Biden sobre las políticas de Donald Trump? O sea, que Biden se ha presentado como un gobierno más abierto, que abre las puertas a los migrantes para darles oportunidades, y que los mismos migrantes como que han aprovechado eso. Sí, pues es que, o sea, aquí nosotros que vivimos en Ciudad Juárez,
tenemos cantidad de migrantes que se quedaron estancados durante la administración de Trump. Sí. Pues obviamente, o sea, esto pasa en todas las ciudades fronterizas, ¿no? Y aparte aprovechan de Guatemala, de países de Centroamérica. Pero entonces estamos hablando de un problema que se venía acumulando desde antes, ¿no? Porque ¿cuántos hicieron la solicitud de asilo político durante la gestión de Trump? Mira, es que el problema más que nada fue así como abrir las puertas de un día para otro, ¿no? Es o sea, que sí genera debería una ser. crisis. Ajá, Sí. pero sí te genera así problemas acá en las cuestiones de migración. Sí, la cantidad es el problema. Sí, es el problema. No es el hecho de que estén entrando gente, ¿no? O sea, pues qué buena onda. Pero sí es así tanta gente que está en estas ciudades, ¿no? Entonces eso sí genera una crisis. No, y aparte, por ejemplo, digamos, tú tienes un sistema económico que ya está funcionando en tu ciudad. Y digamos que llegan 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 migrantes así, en cuestión de 1, 2 meses, 3 meses, un periodo de 6 meses. ¿Cómo les vas a dar trabajo? ¿Cómo les vas a dar dónde vivir? ¿Cómo se van a integrar a la sociedad estos migrantes así de la noche a la mañana? O sea, se genera un problema por la cuestión masiva. O sea, el problema aquí no es dejarlos o no entrar, sino qué les vas a ofrecer o qué les puedes ofrecer. O sea, por ejemplo, aquí en Juárez, muchos migrantes que se quedaban aquí en el camino en lo que realizaban trámites para pasar, otros que ni siquiera podían pasar, que se quedaron aquí. Todo lo que han tenido que pasar ellos para poderse adaptar al día a día de Juárez. O sea, es difícil, porque también una ciudad que ya tiene ciertos problemas en cuestiones de empleo. Seguridad. Sí tenemos seguridad. ¿Cómo le brindas seguridad? Es más, aquí todo el mundo sabemos cómo los extorsionaban la misma policía. Sí. O los grupos criminales andaban ya detrás de ellos. O sea, es muy difícil porque muchas veces pues el tema de la migración pues es algo humano, ¿no? O sea, es darle oportunidades a personas que no están teniendo una buena vida, por ejemplo, con la crisis en sus lugares de origen. De la pandemia también era un problema ahí con los migrantes. Exacto. O sea, y más, fíjate, en pandemia, qué peligroso es esos movimientos y en esas cantidades. O sea, sí, lo que genera aquí el problema, yo creo, como dice Carlos, ¿no? O sea, es la cantidad de personas obviamente, no al mismo tiempo, pero en un corto periodo de tiempo. Otra cosa que pudiera ser también, bueno, que ahorita ya se ha discutido un poco en los medios en Estados Unidos, que fue también su decisión de ya retirar a todas las tropas de Afganistán para el aniversario número 20 del 11 de septiembre, que planea ya retirar a todas las tropas. Entonces sale la oposición a decir que es que si se retiran todas las tropas, inclusive una persona que ya también está ayudando a ese discurso de la oposición es Hillary Clinton, que ya también están diciendo, no, es que al retirar a todas las tropas, entonces vas a darle lugar a que el talibán otra vez tome poder de Afganistán, y se van a retroceder muchos logros que han tenido las mujeres y niñas en Afganistán. ¿Ustedes creen que sí verdaderamente es un problema el retirar a todas las tropas de Afganistán? Porque la verdad no es como que el hecho de que ahorita haya tropas allá es como que el talibán no se esté fortaleciendo de alguna manera u otra. O sea, no. De hecho, la misma guerra ha creado todos estos agujeros para que el talibán pueda alzarse. O sea, tal fue el caso en Libia, en Siria. O si es una decisión correcta o no es una decisión correcta. Sí, pero es que ¿qué tanto estaba logrando Estados Unidos con mantener las tropas en Afganistán? Es que ya básicamente era nula su presencia. Pues sí. Entonces, pues sí es como un movimiento político más que nada, ¿no? Sí, Y aparte, es una señal de paz. O sea, habían soldados que estaban muriendo. El mismo tenerlos ahí se presta a que sucedan acontecimientos, ¿no? Batallas o ciertas acciones de grupos que están presentes. O sea, pues el talibán, que es el que está presente, pues ya se está llegando como a un acuerdo con ellos. Que sean ellos los que controlen gran parte de Afganistán, eso sí es un problema, ¿no? O sea, por su ideología. Pues sí lo es. Ajá, pero pues eso no significa que cualquier país pueda llegar ahí y dictar lo que ellos crean. Pero es que también
eso en parte a veces es problema de los mismos países, ¿no? Las ideologías que ocurren. O sea, porque un país tiene que intervenir para decirte, no, es que este gobierno que estás teniendo no te conviene. Tú necesitas... Es que además la estancia de las tropas, dejarlos... algo que pudiera ser como que una respuesta a ese discurso de la oposición es, bueno, entonces ¿cuántos años más? ¿1 año, 2 años, otros 10 años más, otros 20 años más? O sea, ¿cuál es el límite entonces? Sí. Pero ¿a qué te refieres con la oposición? O sea, ¿los republicanos? Los republicanos y cierto sector del Partido Demócrata del ala, que son más lo que le llaman los warhawks, que son más imperialistas, como Hillary Clinton, como... Pues que Hillary Clinton sí tenía posturas más intervencionistas en ese sentido. Bueno, pero en este caso, o sea, si son los republicanos, pues ellos mismos están a favor cuando Trump lo quería hacer. Exacto. Entonces esto se ve que es pura política, ¿no? Nomás ahorita porque es Biden, pues... Sí, además Trump también había dicho muchas veces que iba a retirar a las tropas de Afganistán, cosa que no. Y retiró a unas cuantas tropas, pero no las retiró a todas. Se supone que el gol de Biden es todas para el 11 de septiembre. Pero algo, por ejemplo, independientemente de todos estos logros de los primeros 100 días o propuestas que haya hecho, para mí algo que van a enfrentar los demócratas para las elecciones del 22 va a ser el hecho de que de hecho ya ahorita ya está viendo ciertas, que fue con el censo, que ya vino el censo nuevo, muchos cambió el mapa electoral. Entonces algunos estados, Texas agarró unos puntos más en el mapa electoral. California perdió. California perdió unos cuantos. Nueva York también. Uno. Sí, Nueva York también perdió uno. Entonces, muchos distritos de estos estados republicanos van a hacer lo que le llaman el gerrymandering, que coloquialmente aquí sería como básicamente el dibujar de vuelta el mapa distrital. Entonces eso lo van a usar a favor de ellos para volver a tomar otra vez poder en la Cámara sin ni siquiera tener que votar. O sea que las personas que se encargan del diseño distrital todavía son personas que dependen de los republicanos. Así es, y de hecho a muchos de estos estados republicanos se han beneficiado. Texas es uno de los estados que se ha beneficiado con el gerrymandering, con la redistribución de los distritos, que es una razón por la que no han perdido su mayoría en el estado inclusive. Entonces se vienen los midterms, que casi siempre cuando entra un presidente de un partido, ya sea demócrata o republicano, a los siguientes midterms casi siempre toma posesión del Congreso el partido opositor, excepto en el 2004 con George Bush. Creo que fue la única vez que no. Entonces se puede venir una división dentro de la Cámara. Se puede venir para el 2022 una mayoría en el Congreso de republicanos, Kevin McCarthy como el vocero de la casa, los demócratas manteniendo... De hecho, los demócratas tienen posibilidades ahorita de aumentar su mayoría en el Senado para el 2022. Entonces, se viene muy posiblemente un escenario otra vez de división en la Cámara. Pues, entonces... yo lo veo difícil con eso de lo que estás diciendo tú, y aparte con las leyes que se están implementando de voter suppression. Como como en Georgia, en Florida ya hubo estados, entonces yo así como estoy viendo las cosas, no creo que los demócratas tengan mayoría para las midterms del 2022. O sea, y nomás por eso, el gerrymandering y por el voter suppression. Bueno, yo sí veo una derrota en el Congreso, pero no veo una derrota en el Senado. No la veo ahorita. ¿Sabes qué? Más que nada es que yo no sé quiénes se van a lanzar para el Senado, o sea, quiénes puedan repetir, si haya más posibilidades de que los demócratas pierdan o los republicanos. Entonces, como no sé eso, pues no te puedo... Pues mira, la elección que hubo ahora en Georgia del Senado, una de ellas era elección especial, entonces se va a someter a reelección ahora en el 22. Okay. Uno de ellos. Pero en el 2022, ¿hay más republicanos para reelección que demócratas? ¿O al revés? Por ejemplo, en Pensilvania ahorita hay bastante fuerza con los candidatos demócratas. Se va a lanzar el
el que es ahorita el suplente del gobernador, John Fetterman, y se está lanzando el que es uno de los congresistas de Pensilvania, Conor Lamb. También se van a lanzar al Senado para Pensilvania. Ahorita no hay una opción fuerte en el Senado de opción de republicano. Ok, pero lo que yo me refiero, por ejemplo, vimos en el 2018, ¿no? Que los demócratas no pudieron ganar el Senado porque estaban combatiendo más ellos sus propias elecciones, ¿no? Mientras que en el 2020 sí pudieron ya ganar una mayoría porque eran más los republicanos que estaban sometidos a reelección. O sea, mi pregunta es de que si en el 2022 hay más republicanos que están enfrentando reelección o son los demócratas. No, sí hay republicanos que están enfrentando reelección. Pero más que los demócratas. Porque si son más que los demócratas, entonces sí hay un riesgo de que los demócratas sigan teniendo mayoría. Si es al revés, si hay más demócratas enfrentando reelección, pues hay más riesgo para los demócratas de perder. No te sabré decir exactamente ahorita la cifra, pero según tengo entendido, no son tanto los demócratas que están enfrentando reelección ahorita. Okay. Si es así, entonces pues es una buena noticia, ¿no? Pero el Congreso, la verdad, sí lo veo perdido para el 22. Incluso, o sea, pues yo no esperaba que en las elecciones de 2020 perdieran asientos. Y aún así los perdieron, o sea, no tienen mucha mayoría en el no la tienen ahorita. Pues a ver qué pasa, ¿no? El próximo año. Pues sí, va a ser cosa de ver el próximo año, y también va a ser otra cosa ver la progresión de la administración de Biden. Si vamos a tener como que un espejismo de un buen primer año, pero luego después se viene... Los que también casi siempre los presidentes durante su primer año como que toman las decisiones más fuertes. Incluso Trump tomó muchas decisiones fuertes durante sus primeros días. También fue cuando se salió del transatlántico y cuando se salió del Tratado de París. Que de hecho cosas polémicas, pero que como son cosas fuertes... Que de hecho ya volvió otra vez a Estados Unidos. Esa fue una de las decisiones que tomó Biden, ¿no? Sí. Por ejemplo, también aquí en México, Andrés Manuel, cuántas cosas no hizo durante los primeros meses, ¿verdad? Lo de bajarle los sueldos. Nadie gane más que el presidente de la República, ¿no? Y la guerra contra el huachicoleo, todo. Pues es que... Las pensiones. Es casi como un reto entra un presidente y es querer inmediatamente demostrar hechos con un periodo de unos cuantos meses. O sea, no es algo que pudiéramos decir que es único de Biden. O sea, Obama también lo hizo cuando entró. En su primer año. Porque incluso también, por ejemplo, lo de las vacunas, o sea, no por quitarle mérito a Biden, ¿verdad? De que haya realizado una buena estrategia. ¿Qué está pasando? Ay, no, güey. Bueno, retomando la idea, o sea, no por quitarle mérito a Biden, pero también qué tanto es el avance que ya estaban teniendo las farmacéuticas con el desarrollo de la vacuna. Porque te acuerdas que al último con Trump retrasaron ¿cómo se le dice? De las farmacéuticas. ¿Las fases clínicas? No. Bueno, sí hubo un retraso en una fase clínica, entonces todos los pedidos que tenían de vacunas se retrasaron, pero había una palabra ahí que no la recuerdo, la utilizan ahí en la logística, pero sí... Y también, por ejemplo, le estaba apresurando de que para el día de la elección quería que saliera la vacuna, ¿no? Sí, o sea, que fueron cosas que podemos decir no estuvieron en manos de Trump y que terminaron afectándole en eso. Pero, por ejemplo, la administración de Biden, en cuanto entró a la primera... Ya para cuando estaba Biden ya a la primera semana, todo. Ya estaba listo todo. Pero aparte tuvo problemas Biden, o sea, con los problemas de AstraZeneca, ¿no? Cuando salieron estas noticias de los coágulos y con otras vacunas que han salido, o sea, pues esos son problemas y aún así pudo llegar a su meta, ¿no? Y todavía pasarla casi por el doble. Sí, igual. De hecho, por ahí me mencionaban, no recuerdo bien el número, pero había una estadística alta de que mucha gente o sea, sobre la primera vacunación y la segunda vacunación, de que en algunos lugares con ya la segunda vacuna no se la están aplicando no el gobierno, las mismas personas. O sea que hay un índice bajo de personas que sí van por su segunda dosis. De hecho, entonces la estadística de vacunación también es medio a pantalla pendejos. Ajá. Porque entonces no tienes
una inmunidad total. Sí, Entonces no sirve de mucho. es una cifra de números, ¿no? Pero ¿cuánta efectividad hay en esos números? Exacto. Bueno, pues nos desviamos Sí. un chorro de Sí, las ya cosas, vamos ¿no? hablando de Biden mientras estábamos hablando de... Tomando las tropas que quitaron de Afganistán, güey. Ya. Vamos a enfocarnos, Tropas en Afganistán, güey. vamos a enfocarnos en Medio Oriente. Recientemente hubo unos hechos muy trágicos en Pues Palestina. todavía. Con los bombardeos que han estado mutuamente, ¿verdad? Realizando el Sí. grupo de Hamas, Israel como contraataque, que todo se derivó por, bueno, tiene muchas décadas de antecedentes, ¿verdad? ¿Quieres empezamos en los 40, ¿no? pero la escalada más reciente fue con la represión de unos manifestantes en esta capilla, ¿cómo se llama? Ah, pues no es capilla, es... Una mezquita, ¿verdad? Una mezquita. mezquita, sí. Ajá. Y que hubo una represión por parte de autoridades israelíes y Pero- Hamas contestó. O sea, vete un poquito más atrás y empieza con el hecho de... pues ya ves que Israel en el West Bank quiere ir quitando a las personas que vivían ahí para... Sí. Ajá. Bueno, pues con eso empieza en sí. Y entonces las protestas ya con la mezquita, pues ya son unos días después de que intentan hacerle... ¿cómo se le dice cuando quieren sacar a la gente de sus casas? Sí. Evict. pero en español. Eviction. Es Bueno. como embargar, ¿no? Como... Sí. Sí, estas protestas pasan unos días después de eso, pero pues es una historia que lleva también ya años, ¿no? El hecho de que Israel quiera quitar Sí, a las sí. personas de sus casas. Ujú. Entonces, esta ocasión, 2021, empieza por eso y después con las protestas en la mezquita. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién tiene la culpa? Ok, ¿Quién es el culpable, güey? mira, en este caso, o sea, si tú lo ves de una forma muy simple... O desde el... Ajá. Porque siempre están los discursos maniqueístas, ¿no? O sea, Ajá. de que, pues si la historia te la platican de Netanyahu, te va a decir, no, pues Israel somos los buenos y los malos son los palestinos. Pero si te la platica el líder de Hamas, te va a platicar otra cosa. ¿verdad? Mira, te lo voy a poner simple. Los malos son los que bombardean a personas inocentes. Esos son los ¿Quiénes son? culpables. Ajá. Exacto. Sí, porque Ya eso, que eso sí. también, desde que hay muertes hay culpables. O sea, tampoco no podemos decir de que no hay culpables, ¿verdad? Aquí la cosa es que el mundo no es blanco y negro, o sea, no lo podemos manejar como que este es el bueno, Es este es que... el malo. Es que... O sea... No sé, es que, bueno, la guerra siempre ha sido algo muy absurdo. O sea, Pero este en específico. el hecho de estar bombardeando gente inocente para que voltee a exacto. ver el gobierno, o sea, Exactamente. y luego yo te ataco y luego tú me... No sé, es... Y ahora, Quiero sonar hippie, pero no. O sea, los ataques que está realizando Israel son desproporcionados en comparación con lo que está haciendo Hamas. Pues obviamente. Y ahora, No, yo no sé. el equipo armamentístico ¿En qué que tiene momento Israel- se ocurrió porque decir tienen el- vamos a bombardear Israel? O sea, Sí, no, sí, eso neta. es una estupidez. el poder de los dos está muy desproporcionado. Sí, porque- en- no Es como mucho. que- Ahorita Ecuador, Perú, no sé, diga vamos a bombardear Estados Unidos. O sea, Sí, exactamente. jamás sí tiene misiles y todo, pero el gobierno israelí tiene uno de las fuerzas militares más el poderosas, quinto ejército más poderoso de todo el respaldado mundo. por Estados Unidos. Y respaldado por Estados Unidos. Y aparte con tecnología, De punta. ajá, es otro nivel. Entonces, que tiene. o sea, teniendo ese poder, ¿qué responsabilidad tiene Israel para tomar mejores decisiones que las que está tomando? Pero más que también, por ejemplo, imagínate que... O sea, ¿está tomando las ¿Qué le mejores dices? decisiones? No, sí se Es que nota. es difícil, porque mira, ellos ya te bombardearon primero. No, pero sí se nota Sí. que en los discursos que han dado, o sea, Netanyahu y secretario de defensa, no sé cómo le digan allá, sí se nota que esto es pura venganza, ¿no? Ujú. Se No, nota en obviamente. la forma en que lo dicen, en la forma en que dicen vamos a destruir y todo esto, ¿no? Sí se nota que lo están haciendo de una forma así como, pues nos hicieron enojar, ¿no? Estamos respondiéndole no. Le Ajá. rascaste los huevos al tigre, Ajá. ¿no? O sea, es como dicen en coloquial. Tierras. Pero es lo que yo digo, yo no sé en qué momento dijeron vamos a bombardear Israel. Sí, ¿Qué pues, porcentaje de bombas pudieron caer? ¿El 10% nada más? Menos, creo. Sí, pero... No sé en qué momento... Pero también ahí el punto es que jamás que tanto está velando verdaderamente por los intereses de los palestinos y que tanto son por ideologías radicales que
Y el problema es que la gente que no es radical es la que la está llevando. Y es la que se está muriendo. Sí, pues es la que está... Bueno, pero en este caso, con lo de las mezquitas, sí se enojó una gran proporción de la población de Gaza y del West Bank. Sí, Sí, porque sí, incluso pero los pregúntale a manifestantes no era cuánta que- gente no era de de esa Hamas. verdaderamente Ajá. diría, pues entonces vamos a bombardearlos. O sea, cuánta gente de esa, obviamente la molestia va a estar, pero en su cabeza pasa, bueno, vamos a empezar una guerra. O quiero una guerra. Es que también Que no sean... se nos hace muy fácil hablarlo desde aquí, pero nosotros no somos los que vivimos allá, los que estamos siendo Pero, por ejemplo, sacados de sí. nuestras casas. Pero yo ¿no? me voy a sí, que sí. cuántos obviamente De hecho, los es un tema radicales muy sí complicado, quieren- sí, ¿no? sí. Pero, No, y está el simple hecho de que, o sea, jamás existe también debido a la culpa del gobierno israelí. Sí. O sea, dio lugar a que este grupo también existiera y tomara poder Que incluso ganaron unas elecciones que no les han reconocido Israel y Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Como partido. Pues están clasificados como grupo terrorista. Sí. O sea, Sí, están clasificados como grupo terrorista, pero ganaron unas elecciones. sí, es que sí tienen un proceso democrático. Sí. Ese es el problema. Es un proceso democrático, pero pues no va con los intereses que tiene Israel y Estados Unidos. Sí, exacto. Que si son terroristas, o sea, sí tienen una fuerza militar que hace ataques terroristas, pero no los harían también si no tuviera este contexto. Sí, no, y luego, o sea, no, que no- se convierte en un ida y vuelta. Bueno, y ¿no? luego De se venganzas, supone- de se, odio. se de- supone que jamás se dice que jamás ha estado abierto al diálogo de poner una solución de a dos estados. Se Sí. supone que han estado abiertos a eso. a esa Pero opción. no lo ha estado lo que es Israel en las últimas décadas. No Exacto. lo ha estado. Pero ¿Y hubo qué un... interés podría haber de Estados Unidos? en Estados Gaza? Unidos en Gaza, y Estados Unidos tiene un interés tremendo en Israel, ¿no? Que hayan de alguna manera incitado ahora con el nuevo gobierno estadounidense. Claro, por ejemplo, también si lo analizas a través de las décadas, el territorio de Israel ha crecido. O sea, cada vez le Sí, roban sí, más sí, que sea territorio a Palestina. alguna estrategia pues para... Porque el movimiento sionista, o sea, que su objetivo era la creación del Estado de Israel, o sea, desde un principio, o sea, tenían contemplado todo el territorio de Palestina completo. O sea, esa era la meta desde un principio del proyecto sionista. Y si tú lo analizas a través de las décadas, cada vez se acercan más a ese objetivo, o sea, porque cada vez está creciendo Pues ahí más está el la- territorio reconocido de Israel. Ahí está la película esta sionista con Paul Newman que se llama Exodus. Es exactamente sobre la creación del Estado de Israel. Sí. Sí, está muy difícil hablar de este tema. Creo que es la típica excusa, ¿no? Para no hablar del tema, porque es muy difícil, ¿no? Sí, Pero pues ahorita no creo que vayamos a llegar a nada. O sea, pues hay culpa de las dos partes involucradas. Sí, o sea, de que hubiera... Sí, porque históricamente incluso con las migraciones judías que hubo en Israel, los árabes reaccionaron también de una manera agresiva, de que, caray, ¿por qué están llegando estos judíos? exacto. Vamos a correrlos, ¿no? O sea, y pues Es no hay que- que negar el hecho de que Israel ya ganó dos guerras. hay un resentimiento Sí, o sea, muy grande desde hace décadas. Ujú. Desde hace milenios. Bueno, Sí. sí. Pero ya guerras así como las que hemos visto. Sí, sí. Y luego también súmale que en la Guerra Fría, que, o sea, que después de la Segunda Guerra Mundial, que quedan las dos fuerzas grandes, que era la Unión Soviética y Estados Unidos, empiezan a hacer como que mini conflictos, porque estaban tejiendo su red de influencia, ¿no? La influencia roja y la influencia capitalista. Entonces pasa como la Guerra de las Coreas, ¿no? De que yo quiero un gobierno que esté bajo mi influencia. Guerras próximas. Y, por ejemplo, Unión Soviética financia un lado, Estados Unidos financia otro, y en Medio Oriente gran parte de los problemas también fueron influenciados por la Guerra Fría. O sea, por ejemplo, el hecho de que Al Qaeda y Osama Bin Laden tuvieran tanto equipo militar y tanta inteligencia operativa era precisamente porque Estados Unidos está creando los grupos disidentes, insurgentes, para derrocar a gobiernos comunistas. Pues el Mujahideen. Sí, exactamente. Nada más que después se les volteó, ¿verdad? Y fue cuando hubo la crisis de Afganistán. O sea, pero también eso es históricamente en el conflicto Israel-Palestina también ha estado presente el factor Guerra Fría. Porque Palestina, o sea, aparte del apoyo de la Liga Árabe, tuvo el apoyo de la Unión Soviética.
Y pues, ¿quién ha sido el gran aliado de Israel a través de las décadas? Los Estados Unidos. O sea, también es una consecuencia de la Guerra Fría, también ese panorama tan complicado. Pero ahí también creo que con lo de Israel y Estados Unidos, no sé si hay como algo detrás de las cortinas, porque pues no hay así como un apoyo tan popular. También Pues es que también hay que ver Una que... cuestión ideológica. ¿Cuánta gente en Estados Unidos muy poderosa no es judía? También Mira, algo que se ha dado los bancos mucho más con esto. importantes de Estados Unidos los controlan los judíos. Y por Exacto. ejemplo, la opinión Exacto. pública, la prensa, los grandes conglomerados, o sea, O sea, ¿es como Time verdaderamente Warner. Estados Unidos detrás de Israel o Israel detrás de Estados Unidos? Bueno, que no, está detrás? no tanto porque, o sea, Israel sí, bueno, no Israel, sino la población judía sí tiene una influencia muy importante en Estados Unidos por el sector empresarial, ¿verdad? Que son los bancos y los medios de comunicación, la opinión pública. Sin embargo, el ejército de Estados Unidos no lo controlan los judíos. Entonces es la única parte por la que Estados Unidos sigue teniendo su propia autonomía como país. O sea, no podemos decir que los judíos dominan Estados Unidos por completo. Si controlaban el ejército, ahí sí. iniciativa No es que privada. dominen, pero sí en la economía. influencian mucho su vecino. No, sí, Tiene una influencia influencia mucho. económica, y no O sea, nada más en pero- Estados Unidos. O sea, Estados Unidos porque es la mayor economía, pero es en el mundo. Algo que yo también Exactamente. quisiera ver cifras ahorita de esto es, o sea, Netanyahu ahorita ya tenía una aprobación de Israel muy baja, completamente. Ahora me interesaría ver después de estos ataques, de esta retaliación de Israel hacia los palestinos, cuánto ha crecido el apoyo hacia Netanyahu otra vez. ¿O cuánto abajo? Porque incluso ya es que también han dado un proceso de destitución Sí. por casos de corrupción. ¿Sí? De hecho, hace unas semanas antes, poquitas semanas antes, Sí. ya no pudieron formar un gobierno, lo que es el party de Netanyahu, porque ya no tuvieron ese... Bueno, y si sube, ¿cuál es la sospecha ahí? O sea, si suben esas estadísticas que tú dices, Ujú. si su popularidad empieza a dispararse después de esta guerra Sí. y empieza a tener más seguidores y otra vez a restablecer su partido. Miren, hoy es 18 de mayo. El 20 de mayo ya va a haber ya va a calmarse todo el conflicto. Es casi seguro. Entonces, pues ahí vamos a ver qué va a pasar, ¿no? De que Sí. si Netanyahu tuvo más apoyo, porque te digo, están a Sí, pues punto sí. de formar un gobierno que no pudieron. Entonces, pues, si vemos que Netanyahu sí pudo, pues entonces tal vez hay unas cositas detrás Ujú. de todo este conflicto nuevo, ¿no? Sí. O sea, de que pasó lo de Hamas que bombardeó en forma pues como de venganza, ¿no? Por lo de la mezquita, pues sí pasó, pero tal vez si buscaron esto de la mezquita para hacer enojar. Exactamente. Ajá. No que ellos Exactamente. dijeran, tuvieron un infiltrado y que presionar el botón para mandar bombas a Israel, No, sino pues- que sabían, bueno, vamos a provocarles una reacción para nosotros poder reaccionar. No, y luego, pues, los medios que ahora sí han tenido, por ejemplo, después de lo del bombardeo de las oficinas de Al Jazeera y de... de AP. sí. Oye, ahora, Sí. Que ¿Accidente? porque supuestamente... ¿casualidad o...? No, dijeron, lo dijeron. Netanyahu dijo que había una oficina de Hamas en Ay. uno de esos edificios, pero no presentó pruebas. No. Y porque sí le está saliendo también a Israel el hecho de que están saliendo muchos medios grabando a todas estas víctimas, niños, ¿no? Detrás Sí, de los exactamente. bombardeos, sí. Entonces pues le está saliendo mal a Israel, tal vez no la jugaron muy bien como ellos pensaban. Pues de hecho, en las últimas décadas, en cuanto a la opinión pública, le ha ido mal a Israel. Sí. O sea, la guerra de los 2014. de los medios de De comunicación hecho, y de la opinión el, pública movi- la ha ganado Palestina. el movimiento este de BDS también Ajá. ha crecido mucho. Sí. El boycott, divestment sanctions ha crecido muchísimo también. Y ahora, por ejemplo, también, ¿qué opinan de cuando estaba Arafat, o cómo se llama, el que se reunió con Bill Clinton en los 90s? Que era primer ministro de Palestina. Supone que hubo un tratado que le ofrecieron a Palestina para que ya Estados Unidos e Israel le reconocieran a Palestina como un estado. Pero Palestina se negó porque quería todo. O sea, que quería que no existiera Israel y quería todo.
O sea, ahí también, ¿qué podemos decir ya de es Palestina? demasiado... Si ya tuvieron una oportunidad y si ya Estados Unidos, Bill Clinton les dijo, les reconocemos el territorio, Israel también. O sea, pero los tiempos cambian también. Entonces, si estamos Sí, hablando sí, de los sí, 90s, pues no es lo mismo que estar hablando ahorita de los 2020s. Hay elecciones en Palestina, como ya dijimos. Tal vez la gente ya quiera una solución, 2 estados. Sí. Y ahorita, Vivir en paz. exactamente, y ahorita Israel no se ve muy a favor de... Sí, ahora de ya no entablar quieren diálogo. ellos. Ajá. Sí, exactamente. Sí, o sea, ahora cambió ya Sí. Sí, ya completo. cambió el panorama. Bueno. Pero son consecuencias de lo que pasó. Sí, sí. Son puros contexto histórico, ¿no? Todo esto que está pasando, tanto en Israel como en Palestina. Sí, es como que es un capítulo más. Ajá. O sea, personalmente yo creo que la única solución es el 2 estados. Israel, Pero diles que acepten. ese es el show. O sea, creo que todos saben que es la solución, ¿no? 2 Háblales estados. ahorita. Sí. Ajá. Es que ya están los 2 estados, nomás es que lo reconozcan, o sea, que le reconozcan la Es autonomía. como la los 2 soberanía. hermanos berrinchudos, ¿no? Que los 2 a huevo quieren lo mismo. Y luego les dice el papá, miren, mijos, pues divídanse la pizza, ahí están, 4 para cada quien. No, yo quiero 5, yo soy el más grande. No, es que yo nací primero, no sé, o sea, son niños berrinchudos. Oiga, pero tampoco funcionó mucho, no sirvió mucho que Trump decidiera cambiar la embajada. No sirvió para de ni hecho se madre. pasó de lanza Trump con esa Eso decisión. nomás fue incendiar más, No. echarle más gasolina ya a las flamas. No, y aparte Donald Trump sí tenía una relación más cercana con Netanyahu que incluso... Pues yo creo que ha sido el presidente más Sí. pro Israel que ha habido en los Sí. últimos años. Y volviéndole de Biden, pues hay muchas cositas que Biden supuestamente iba a cambiar de las cosas de Trump, ¿no? Pero como que ha dejado algunas políticas de Trump, no sé si porque le guste o si sienta que ya es muy tarde como para cambiarlas. Pero por ejemplo esto de Israel, que ya no haya hecho un juicio... Mire, desde los primeros días de este conflicto no dijo nada así esperando ya una paz, ¿no? Y aparte no dijo antes de esto lo de cambiar la embajada otra vez. Sí, Sí, de hecho, con lo del Consejo de Seguridad de la ONU. De hecho, la respuesta de vetado ahí Biden fue las muy resoluciones. tenue, fue muy... Digo, ha dejado muchas cositas que la administración pasada de Trump hizo, que supuestamente iban a cambiar con Biden, pero no lo ha hecho. Este hecho que le pasó, ¿no? Volviendo a eso de los 100 días de Biden. Este hecho que le pasó de la política migratoria, que nomás iban a dejar pasar a una cierta cantidad de refugiados, Sí. que era de la administración de Ajá. Trump. Ajá. Y Oye, que... ¿sí es cierto? Y que él lo iba a dejar igualito, nada más que empezaron así los golpeteos políticos y todo Y eso. aumentaron el Y ya número. lo aumentó, ¿no? Pero su Sí, idea cierto. era dejarlo igual que Trump. Sí, cierto. Ajá. Sí. Entonces, Es como la mentada del muro. Pues como Ya el no, muro, ya exactamente. sí, estaba. sí, sí. El muro ya estaba. Se empezó a construir con Bill Clinton. Y de hecho, pues, bueno, fuera que lo hicieran más bonito, como decía Trump acá con sus... Ya estaba. ya está. Sí. Aquí ya No, y tenemos- Biden mismo dijo, ¿sabes qué? Pues ya ni modo, lo voy a tener que seguir haciendo. Ujú. Y lo ha dicho como 2 veces. ya nomás están completando tramos allá en comunidades o en regiones muy remotas donde uno no ve, ¿va? Donde todavía no hay muro. Pero aquí en Tijuana, en las ciudades fronterizas principales, sí ha habido un muro desde hace como que 10 años. Creo No, que es que más, ya tiene ¿no? mucho. Ajá. Ya tiene mucho. Desde los 90. Bueno, Sí. el muro así como está ahorita. Pero El que- altote así. El que puede escalar con una... Con esas Sí. escaleras. Cuando salió la nota nos detectan sospechosa escalera, ¿no? Cerca del muro. Güey. Ay, no. Si yo fuera estadounidense y que yo hubiera votado por Biden, yo estaría enojado con él. Hay muchas cosas que no ha hecho, o sea, y que debería haber hecho desde los primeros días en que entró. Sí. Y yo te lo digo porque yo sí quería que ganara él, yo no quería que ganara Trump. Pero yo sí veo cosas así que no está haciéndolo bien. Otra cosa Sí, sí. que les iba a mencionar Pero de es... la vacuna eso era huevo. Sí, sí, eso O es sea, una era cosa, algo- ajá. Otra cosa que les iba a decir era el hecho de que como que no ha tenido tanto impacto mediático este Biden. O Es sea, que también hay que ver que Biden no fue un vato que ganara porque, qué chingón candidato. Sí, ¿no? Vamos a poner, sino que más bien era
güey, pinche Trump ya se está pasando de verga, hay que quitarlo. Vamos güey. a salvarnos de Trump. O Pero sea, pues ahí también vamos al... O sea, Biden problema. ganó por el voto anti-Trump, güey. Sí. Y en cuanto a lo que dices de que es mediático, también como que una de las discursos de por qué tal vez se quería que Biden quedara como presidente también era por lo mismo de que ya no querían una administración llena de escándalos, noticias, llena de tweets todos los días. O sea, que estuviera demasiado cargada en el ojo público. Pues sí, pero no exageren, Pero ya aún este vato se necesita- fue al otro extremo. Sí. Sí necesitas ese impacto mediático Sí, sí. porque... Eres el presidente de Estados Unidos. Ajá, y no tiene esa aprobación que debería tener un presidente en su primer año. Que sí, tiene más que Trump, sí, pero pues Sí, Trump pero es aún un así sigue siendo Ajá, es muy sigue bajo, siendo sí. muy baja y está ahí muy en medio. Entonces sí le hace falta mucho ese impacto mediático. Cuando vemos un discurso... Pero era predecible eso, güey. Y de hecho yo pensaba que le iba a ir peor, güey. Yo veo que le va mal en lo que es cuestión así, por ejemplo, si te vas en vistas Sí. de... Cuando da sus discursos en YouTube, ¿no? Y Sí. todo eso tiene muy poquitas vistas, ¿no? Pues es que el vato en los últimos años ha perdido la habilidad de dar discursos. O sea, Sí, tiene un problema ahí del habla y así. Porque incluso cuando fue vicepresidente todavía andaba más chido en eso. De hecho, a mí se me hizo una chingonada su discurso de inauguración. A mí me gustó muchísimo. Sí, sí lo preparó. sí Pero lo pues preparó se haber bien. preparado. Sí, pues sí, ese era la buena. Sí, pero, o sea, sí tiene, si vas a ser presidente de Estados Unidos, tienes que tener un impacto mediático para hacer que la gente te... Ve Obama. No, sí, bueno, pero es que Obama, Bueno, Obama tenía, sí es tenía talento estaba para hablar. exageradísimo. Bueno, pero pues entonces ahí vamos al problema de por qué Biden. O sea, porque no fue otro candidato. Pues porque fue el que ganó las primarias. Sí, ganó güey. las primarias, pero no significa que no haya sido... Porque por hubo algún tipo- porque la coalición se juntó con Exactamente. Biden. Sí, O sea, que rechazaron Es más- totalmente el proyecto de Bernie. Sí. Sí, fue por hacerle la contra a Qué Bernie, raro, güey. Porque sí. todos los demás, hasta O'Rourke, güey, se aliaron con Biden, güey. Sí, sí, sí. Y de hecho, Buttigieg le tiró un parote, güey, porque ese vato sí llegó a ganar en un estado. Ujú. Pues Y Sanders también se bajó de la contienda. Sanders ya después apoya a Biden, obviamente. Obviamente, Tiene que pero hacer, porque, ¿no? pues, ni modo que apoyar a Trump. Sí, güey. pero este problema de Biden, o sea, lo vemos porque pues fue... No les digo que planeado en sí, sino pues ya era parte de la... Y a mí se hace que va a ser ¿no? un presidente que no va a pasar así como que. Pues, o sea, está la teoría de que incluso puede renunciar y que se lo quede deja Kamala Harris ¿verdad? en el mando. Que ese era, se supone, como que el plan. Y que imagínate que suban El a problema- Hillary Clinton de vicepresidenta. el problema- Ajá, de hecho, esa era la. El problema es Teoría. que yo no veo a Kamala Harris ganando No. una elección nacional. La verdad, no. Yo no veo una mujer, no No. lo digo de machista. Sí, no, sí, pero- como Estados el Unidos. panorama. Pero es que el panorama no Porque se Hillary encuentra Clinton sí ahí. estuvo cerca, güey. Es más, ganó el voto popular, Sí. güey. Sí, sí, sí. Pero pues, o sea, estamos hablando del voto electoral y Sí, tiene pero mucho que ver los el estados voto rojos. electoral existe exactamente Sí. para darle Sí, poder exacto. al republicano. Ajá. O sea, Exactamente. el mismo mapa electoral le da mucho poder a todos estos estados del Midwest. El próximo candidato a la presidencia de Estados Unidos debería de proponer cambiar todo el sistema electoral. Pues lo que se buscaba, ¿no? Reformar. Pero los republicanos siempre van a estar opuestos a eso. quitar el mapa electoral. Tendrían que ganar masivamente en el Congreso, güey, para poder analizar esa posibilidad. Sí, únicamente. Sí, pues es la. Pero tienen que ganarlo bajo estas reglas presentes, güey.